¿Qué hacer ante la temida pregunta de un cliente que dice, no, pero yo solamente quiero el logo, hazme el loguito? Ahí empieza la dificultad, porque quien ve una identidad, quien ve la necesidad que tiene como empresa, como entidad, como un mero identificador, como ese loguito que va a pegar en todos lados, no entiende el potencial, el poder de una marca. Una marca tiene que existir siempre en un contexto. El tomar un logo y ponerlo en una tarjeta, y me estoy yendo a la aplicación más sencilla, con los datos de contacto, si no hay un diálogo entre esa tarjeta, entre ese símbolo, y la información, estamos perdiendo una oportunidad. Estamos generando una disonancia. Si ese símbolo obviamente lo ponemos solamente en Facebook como foto de perfil, está bien. Incluso ni nuestro logotipo puede aparecer. A veces el mismo nombre de nuestra compañía aparece en la tipografía de la red social, ¿no? Pero toda empresa, por más sencilla que sea, requiere por lo menos de una definición de familia tipográfica, de colores que lo acompañen. Ahí es donde hablamos de sistemas de identidad. En Ideograma hacemos programas de identidad corporativa y lo entendemos no solamente como esa expresión gráfica, sino incluso con todos los pasos anteriores de los que he hablado, que tiene que ver con una definición de idea identitaria, la claridad de quiénes somos como empresa, que tiene que ver con toda una visión profunda de tu rol, de tu papel en el mercado, de tus capacidades competitivas. Eso necesita siempre expresarse, no solamente en aplicaciones, sino en audiencias. La marca se conecta con diferentes públicos. Y si al principio en algunos capítulos ya hablamos de la importancia de que tú te conectes con tu cliente para tratar de sentir las ventajas de su empresa, la promesa de su marca, en este momento lo que te quiero pedir es que te conectes con los clientes de tu cliente. ¿Cómo van a vivir la marca? El logo va a ir en una taza de café impreso, el logo va a ir en un letrero, va a ir en un zapato. Esa necesidad de expresión, que ya hablamos en algún momento, tiene que ser muy importante para asegurar que el público en contacto con la marca vive una experiencia continua. Que cuando recibe una tarjeta de presentación y pone esa tarjeta de presentación en su escritorio y entra al sitio de internet, hay un diálogo entre ambas piezas. Cuando al hacer un pedido en el sitio de internet y recibe una caja con un producto que compró, hay un diálogo entre esos dos elementos. Cuando abre la caja y ese logo mal impreso en una caja de cartón cobra vida en un producto que tiene una mejor expresión por una mejor calidad de impresión o lo que sea, hay todavía esa continuidad en la historia. Entonces esta narrativa es crucial entenderla y saber que el sistema debe ser cohesivo. ¿Cómo se traduce esto a gráficos, a tipografía, a colores? Es meramente, como sabemos, definiendo muy bien tus colores Pantone, que se tienen que definir naturalmente como CMYK, como RGB, como todos los elementos técnicos que conocemos. Es encontrar una familia tipográfica que tiene estas diferentes voces de las que ya hablamos. Es buscar una expresión fotográfica o ilustrativa propia. Si decides utilizar fotografías para tu proyecto, ¿qué estilo tienen? ¿Son fotografías blanco y negro? ¿Son fotografías a color, alto contraste? ¿Qué tipo de actitud hay en las fotografías? ¿Muestras gente? ¿Muestras producto? Eso es lo que va a hacer que la marca tenga una expresión. Y definitivamente, esta actitud que muestras en fotografía debe resonar con la actitud de tu marca. Si el concepto central es tradición, si el concepto central es modernismo, debe existir una congruencia, una concordancia entre las comunicaciones. Los colores, el estilo tipográfico, fotografías, marca. Eso es un sistema de identidad y es lo que hace que exista claridad, confianza, certeza en quien está expuesto a la marca. Hay siempre o casi siempre una pieza que es la estelar en la compañía de tu cliente. Si venden leche, seguramente el cartón de leche, el empaque, es el que necesita ser el protagonista de su marca. Si vendes cemento, probablemente es el saco de cemento. Siempre que trabajes en un proyecto, trata de encontrar ese elemento protagonista y asegúrate que tu marca funcione muy bien, particularmente en ese vehículo de comunicación. Tanto a nivel formato, si es horizontal, si es vertical, como a nivel colores, como a nivel legibilidad. Obviamente un logotipo que va en un reloj contra algo que va en la cima de un edificio tiene necesidades de expresión y de lectura técnica, tecnológicamente completamente distintos. Hay veces que el sistema dicta un símbolo. Trabajamos hace algunos años en la identidad para la Presidencia de México. Generamos todo un sistema de identidad de un mosaico
queríamos representar al gobierno como este ente organizado en donde las diferentes secretarías y los gabinetes con colores codificantes se unían para tener una voz consistente, concisa hacia México. Y tiempo después surgió la necesidad de generar una marca para representar todos los esfuerzos de desarrollo social. En este caso retomamos los 20 rectángulos que representaban a la presidencia y a las 19 secretarías y generamos un mandala que rodeaba, en este caso, a la gente, al mexicano, representado por una flor, y con esos 20 colores generábamos esta figura, Vivir Mejor, que le daba una síntesis del gobierno como expresión hacia sus públicos. Seguramente si hubiéramos tenido otro sistema de identidad, otro lenguaje, este símbolo hubiera sido distinto, pero es un caso interesante para ver cómo hay un diálogo siempre entre la marca, su lenguaje y cualquier otro elemento gráfico que se requiera. Lo más importante es saber que estamos generando patrones de significado. Existe en cine, existe en literatura, existe en comerciales de televisión incluso, lo que se le llama el arco narrativo. Siempre hay un planteamiento inicial, hay un desarrollo, suele haber algún conflicto, luego hay una resolución y luego volvemos a la vida normal. Ese arco narrativo, idealmente evitando el conflicto, puede existir muchas veces en las empresas en todas sus comunicaciones. Pero es muy interesante imaginar que un cliente puede estar expuesto a una empresa con algún tipo de narrativa, con algún tipo de experiencia que vaya construyendo la comunicación. El tratar de decir todo con todas las piezas es imposible. Tú no puedes decir con una tarjeta de presentación lo que sí puedes decir en un sitio de internet. No debes tratar de decir en un folleto que será impreso y que tendrá una vigencia lo que puedes actualizar en un sitio de internet. Tratar de entender estas historias que se van creando, que se van construyendo conforme los públicos se acercan a la empresa, es vital para entender cómo nuestra participación como diseñadores puede ir contando esa historia para llegar finalmente al destino al que queremos llegar. La forma en la que tenemos como consultores de identidad para darle al cliente todas las herramientas de su sistema de identidad es en los famosos manuales de identidad. Los manuales han existido de muchas maneras. Desde hace mucho tiempo se hacían en carpetas que generalmente la gente guardaba en un librero y tenía de referencia. Con el tiempo empezaron a hacer en CD-ROMs. Años después, ya cuando el internet nos daba la velocidad para poner videos, en fin, se convirtió en un posible manual que vive en intranets o vive en sitios particulares. Generalmente también se hacen en PDFs, en donde tenemos todo el manual de identidad que cuenta la historia de la marca, el porqué de los colores, el porqué de las tipografías, que expresa el tipo de imágenes que hay que usar y al mismo tiempo muestra cómo los logotipos tienen que ser utilizados a color, en blanco y negro, en alto contraste, en fin. Y generalmente estos PDFs son acompañados de los archivos que pueden estar en un Dropbox, en la nube, lo que queramos. En Ideograma utilizamos históricamente PDFs y los archivos en la nube, pero hemos migrado a una herramienta propia, identidad.com, en donde volcamos toda la identidad de los clientes en un manual que puede ser editado al instante. Es una herramienta incluso que está abierta al público, tiene un costo mensual, asómense, pero van a descubrir que ahí hay una gran ventaja que es la identidad cambia. La identidad se renueva. Cuando hay una nueva campaña, cuando hay cambios, cuando hay ediciones, un PDF no puede ser alterado. O si sí, tienes que pedirle que todos te manden el PDF anterior o que lo tiren para que utilicen una nueva versión. En el caso de identidad.com está en la nube, puedes modificarlo como modificas un post en Facebook y automáticamente queda actualizado. Y al mismo tiempo los archivos están conectados con la narrativa, con todo lo que muestra los archivos y a un clic de distancia puedes descargar logotipos y obviamente subirlos, alterarlos, en fin. Otra cosa que hacemos, que nació del concepto de nuestros globos, de los que hablaré más adelante, fue tratar de reunir toda la expresión de la marca de nuestros clientes en un cartel. En vez de hacer un manual de identidad enorme de muchas páginas, si podemos condensar todos los elementos gráficos de la marca en un solo espacio que pueda ser colgado en una pared, tendremos algo muy práctico que nuestros clientes puedan usar. Y generamos entonces el ego. El ego, recordemos, en psicología es la parte expresiva del yo, y en nuestro caso se convirtió en el acrónimo de Expresión Global Organizada. Ya vimos que el manual es casi como el diapasón para afinar todos los instrumentos. El manual debe reunir toda la información para que podamos generar esa experiencia continua en la vida de nuestro cliente. Busca siempre que la esencia de tu marca, todo lo que aprendiste del cliente, todo lo que viviste en esa co-creación continua, puede estar plasmado en el manual.
A veces los manuales en línea, por ejemplo, en el caso de identidad.com, pueden tener hasta videos, de tal manera que en vez de tener una carta del presidente hablando de la marca, puedes tener un video, puedes tener música, puedes tener imágenes. Trata de vivir lo más intensamente, de revivir de la manera más intensa esta marca para que la gente se pueda contagiar con ella. Sabemos que desde la primera llamada con tu cliente, cuando apenas era un prospecto de cliente, y a todo lo largo del proyecto, has seguido en contacto con él, ha habido un diálogo continuo y has tenido momentos de interacción. Muchas veces durante las entrevistas empiezas ya a expresar algunas certezas, a veces cuando presentas un nombre o un posicionamiento ya hubo un momento de validación. Puede darse el caso que durante el proceso creativo quieras validar algo con él, pero el momento de la verdad, en el que llegas a la cima de la montaña a nivel creativo, a nivel estratégico, es cuando presentas la marca. Cronológicamente, aunque ya hablamos de manuales de identidad, esa presentación es previa al desarrollo del manual, porque quieres validar que la propuesta funciona para después ejecutarla. En la siguiente lección vamos a hablar específicamente de cómo vender tu identidad en una reunión, qué conviene considerar y cómo aseguramos que todo el trabajo y todo el esfuerzo tiene éxito en un momento en el que se puede dar absoluta aprobación o la reprobación más frustrante de tu historia. Acompáñame. Pues si a lo largo de un proyecto y del desarrollo y de la búsqueda nos desvelamos, trabajando, imaginando, seguramente la noche de mayor insomnio es la anterior a la presentación. Y suele ser un momento de mucha tensión porque a veces llegamos con inseguridades, a veces llegamos con propuestas de las que no estamos convencidos y sentimos que vamos a tener que validar nuestras decisiones ante el contrincante. Es impresionante, pero en el discurso general que escuchas de muchos diseñadores, la lectura del cliente es siempre de el antagonista, el enemigo a vencer, la antítesis, cuando en realidad, y lo he insistido desde el primer instante, el cliente es la razón por la que estamos haciendo el proyecto, pero además es el universo que tenemos que comprimir y expandir después para generar algo. Es nuestro mejor aliado y el proceso tiene que ser, vuelvo a usar la palabra por última vez, de co-creación. Tienes que seguir entonces un proceso en donde vayas validando con tu cliente y la presentación no sea un momento de sorpresa, sino sea más bien un momento en el que se entrega algo que el cliente ha deseado y ha sabido imaginar incluso sobre el proceso. Ahora, es muy peligroso llegar a presentar algo cuando el cliente ha estado pensando en algo completamente distinto a lo que tú has pensado. Por eso es importante ir validando, ir leyendo y asegurarte que el cliente va caminando más o menos en la misma dirección. Hay muchísima bibliografía sobre negociación, sobre persuasión, que refuerzan el concepto de buscar acuerdos. Cuando estás negociando algo y cuando tú tienes algo distinto que proponer, hay que partir siempre de un lugar común. En el caso del diseño de una identidad, el lugar común son los acuerdos y de alguna manera las ideas que tu cliente pueda tener. Llega sin ego, por favor, porque el ego es el que muchas veces nos impide escuchar una buena idea que invalidamos inmediatamente porque no salió de nosotros. La humildad, por lo tanto, es muy importante para poder detectar algo que te esté regalando tu cliente como un elemento que el día de la venta va a ser recibido con los brazos abiertos. Incluso si tú tienes ideas a veces, convendría empezar a hacer una impronta con tu cliente. Empezar a meterle a manera de inception algunos de estos conceptos para que los haga propios. Si en algún momento tú sientes que la idea de un perro, por decir algo, es interesante, en vez de decir, ya sé, ¿por qué no hacemos un perro? Empieza a decir, busquemos algún símbolo de algún animal, algo que sea casero, algo que represente a un compañero, al mejor amigo del hombre. Y si tu cliente dice, ¡un perro!, tú di, ¡sí! Perfecto. Y ya tienes vendido un concepto que a lo largo del proceso, el día de la presentación, el cliente recibirá como, mi perro, ven acá, ven acá. Es mucho más fácil llegar a vender nuestras decisiones que mis decisiones. Prepara muy bien tus presentaciones. Piensa que tú llevas meses, semanas, trabajando en una marca, en sus expresiones, y tu cliente está
en otro canal. Recuerda en una presentación, mediante un par de filminas, de pantallas, cuáles han sido los objetivos del proyecto, cuál ha sido el proceso, cuál es la competencia, qué dicen cada uno de los competidores. Trata de aterrizar este universo del mercado en el que está tu cliente. Recuerda cuál es la estrategia de la empresa, la visión, la realidad comercial. Y a partir de ahí ve construyendo tus decisiones como respuestas a una problemática real que el cliente conoce y el cliente entiende. Cualquier cosa que presentes como respuesta a un problema, a una pregunta, a una solución, va a ser mucho más fácil de entender y de comprar que si llegas simplemente con una expresión que te gustó, que no necesariamente está en cohesión con lo que tu cliente necesita. Prepara, por lo tanto, tu presentación, llega con propuestas distintas. En el caso de ideogramas solemos presentar 3 propuestas y depende del proyecto. Cuando hay claridad en donde un camino creativo es el bueno, el que funciona estratégicamente, podemos llegar con 3 propuestas que son variantes de la misma idea. Cuando no tenemos necesariamente la certeza de que ese camino es el que funciona para lo que tenemos que resolver, llegamos con un abanico más amplio de opciones, con 3 avenidas distintas para explorar. Lo que es muy importante también es saber cómo el cliente puede reaccionar ante tus propuestas. Cuando tienes una propuesta segura, una arriesgada y una loquísima, definitivamente empieza por la segura. Tu cliente no ha visto nada durante semanas y lo primero que vea es lo que le va a hacer sentir qué bien que contraté a esta persona o Dios mío, cómo van a estar las siguientes 2. Esos minutos de tensión son indeseables, así que vete por certezas y luego ve llevando a tu cliente de la mano por tu proceso. Hay 2 formas de vender tus 3 propuestas. Puedes plantearlas como caminos completamente diferentes, en donde cada uno presenta alternativas de solución, o puedes plantearlo como un proceso escalonado, en el que muestras primero una idea y luego dices, a partir de aquí pensamos que podía ser mejor la idea de esta manera, y después de aquí, ¡wow!, llegamos a la conclusión que le queremos presentar. Mira qué maravilla. Cuando presentas este tren de pensamiento y tiene una lógica y es convincente, habrás llevado a tu cliente de la mano por un proceso que entenderá muy bien, que apreciará y que definitivamente verá como un camino certero para llegar a la respuesta que buscan. Anticipa las dudas. Por ejemplo, es muy fácil imaginar que cuando llegas con 2 propuestas distintas con colores distintos, si tienes una razón de por qué una es roja y otra es verde, es muy fácil llevar en la manga las mismas 2 propuestas con los colores invertidos. Seguramente en la conversación puede salir, oye, me gusta el rojo, pero me gusta esta propuesta, ¿cómo se vería? Y en ese momento puedes obviamente decir, así se vería. Lo mismo funciona con tipografías y con detalles sutiles. Obviamente esas variantes no deben ser variantes que cambien el significado. Un semáforo en rojo o verde es muy distinto. Pero trata de anticiparte siempre y de explicarlo. También ten la sensibilidad de leer a tu cliente. Cuando ves que tu cliente está con piernas y brazos cruzados y casi tapándose la boca, ya sabes que algo no está entrando bien. Cuando alguien está sonriente así, tienes la certeza de que hay una recepción positiva. Léelo porque eso es lo que puede hacer que te regreses, que le digas, ¿tiene alguna duda? Y así evitas llegar a un momento catastrófico en el que tu cliente va a decir, no me gustó. ¿Sí? Entonces, genera esa sensibilidad, pero siempre llega con la confianza de que tu cliente quiere que tengas éxito. Te contrató, te pagó un anticipo y ha dedicado muchas horas de trabajo contigo porque cree en ti. No llegues con el nerviosismo de que vengo como un sinodal que me quiere tronar en la materia. En el mejor de los casos, después de tu presentación, el cliente va a estar feliz, te va a abrazar, te va a adoptar. En otros casos, va a haber un silencio. Habrá dudas, habrá preguntas sobre posibles mezclas. Volvemos otra vez a la seguridad que necesitas al plantarte con confianza en tu propuesta, que obviamente nace por la seguridad de haber hecho bien el proyecto, y con absoluta tranquilidad entiende. Trata de interpretar las peticiones. Los clientes no necesariamente saben cómo traducir una estrategia en una marca gráfica. Algo típico puede ser, oye, pero ¿puedes inclinar la tipografía para hablar de la velocidad de nuestros procesos? Y en ese momento es cuando el cliente se está metiendo de diseñador y es cuando más alienados nos sentimos. Interpreta qué es lo que quiere decir. Tal vez esa tipografía italizada o esa dinámica y velocidad de sus procesos se puede representar con fotografías. Puedes plantear ir a su fábrica, por ejemplo, y tomar fotografías barridas de los empleados, de los colaboradores trabajando en sus productos. O puedes representar velocidad y dinamismo con la palabra
velocidad y dinamismo en nuestros procesos en el título de un anuncio. Entonces, interpreta la sustancia que te quiere transmitir y sé muy responsable con la respuesta que das, explicando por qué una tipografía redonda contra una itálica tiene mayor estabilidad, por qué la mayúscula es mejor que la minúscula, por qué este color, por qué este trazo. Considera las mezclas, date el tiempo de responder, no saques en ese momento tu computadora para decir, sí, mire, aquí traigo el Illustrator y ahorita lo resolvemos, porque estás perdiendo ahí una oportunidad de derecho asertivo, de hacer con calma cualquier cosa, y simplemente considera los cambios, vuelve a ellos. En el caso de ideograma, no cobramos por cambios. Realmente el proceso de diseño es de meses. Cobramos por proyectos sabiendo que en algún momento puede haber ajustes, es parte del proceso. A veces damos más vueltas de las que nos gustaría. Muchas veces perdemos dinero porque le dedicamos más tiempo de lo que habíamos presupuestado. Tú define tus propios métodos de trabajo. En nuestro caso, el objetivo es que el cliente esté feliz con el resultado y el volver 2 semanas, 3 semanas después con nuevas propuestas es a lo que hacemos encantados para ver la cara de alegría de nuestros clientes. Es lo más importante. Si quieres cobrar por cambio, si quieres poner límites, es tu estrategia de negocio. Otro elemento de una típica reunión son las decisiones que deben tomarse en ese momento. Cuando llegas con 3 propuestas, lo que todo el mundo quiere es salir de esa reunión con la certeza de cuál es la marca que se va a quedar. Depende de la empresa, depende de los procesos, depende del tamaño, depende incluso de la prisa. Hay veces que hay que hacer un proyecto porque se tiene que lanzar la marca en un evento 2 meses después. Pero lo importante es saber que tú debes coordinar esas reuniones. Jamás llegues a una reunión con una propuesta de la que no estás convencida. Nunca llegues con el típico de, pues llevo esto de relleno. Que la basura se quede en tu basurero y no llegue al basurero del cliente. Si tienes la certeza de que lo que estás presentando funciona y cada una de las propuestas tiene valor, concéntrate en analizar el valor de cada una de ellas para ver cómo responde a la necesidad de tu cliente. Hay empresas que son dictatoriales. El dueño, el director general, es el que va a tomar la decisión. Hay un séquito de personas que ya ni se esfuerzan en dar su opinión porque saben que el director va a elegir. Detecta eso, pregunta cómo quieren llevar una decisión, pero yo sugeriría que si definitivamente ves que es el cliente o el director el que va a tomar la decisión, ni pidas consenso. Porque quien dio una opinión que no va a ser escuchada va a acabar con una marca que no le gustó, le gustaba la otra y vas a generar una sensación de malestar en el resto del proyecto. Considera hacer votación cuando sea realmente un grupo homogéneo, cuando las decisiones estén socializadas de una manera equitativa. Considera dar el tiempo para que lo piensen y que después venga una respuesta. Prohíbe de la manera más respetuosa, pero fija, que no salgan a la calle mostrando en el club de golf la tarjeta que imprimiste a sus amigos o mostrando fuera de toda la explicación estratégica que tú diste en un me gusta o no me gusta de la esposa del vecino o del perro. Por favor. La marca es el resultado de toda una estrategia, de toda una visión y no puede ser interpretada sin ese contexto. Una marca sola no existe. Una marca es como esta esfera que va a reflejar lo que tiene alrededor. Si tú me pides que yo vea un logo y lo interprete sin entender cómo puede ser la comunicación, el significado, un comercial, la voy a ver y o me veo reflejado yo o no. Entiende lo que tu cliente necesita para darse seguridad, pero trata de prohibir ese me gusta o no me gusta y trata de explicar la profundidad con el que una marca debe ser socializada con tiempo, mediante un lanzamiento, mediante campañas, mediante comunicación, mediante eventos. Esa es la forma en la que una marca puede ser recibida positivamente por parte de todas las audiencias. La ley de transitividad suele aplicarse a la relación con el cliente. Si el cliente está feliz, tú estás feliz. Si el cliente está triste, tú estás triste. Si el cliente está enojado, tú estás enojado. Pero no necesariamente siempre funciona. Hay muchas veces que el cliente está feliz con lo que le diste, pero tú sabes en lo más profundo de tu corazón que no diste lo mejor. Que te quedaste con una idea vaga, que copiaste un libro, Dios no lo quiera. Hasta que tu marca no esté implantada, hasta que no esté en la calle, hasta que no esté produciéndose, estás a tiempo. Todavía después de una presentación en la que el cliente eligió algo, en una etapa de ajustes,
puedes cuestionar todo. Es muy importante que el cliente esté feliz, pero que tú estés feliz. Si tú no estás convencida, probablemente tu cliente lo va a percibir. El portafolio de trabajo que generamos es lo que nos acompaña el resto de la vida profesionalmente. El poder mostrar con orgullo tu trabajo es lo que te va a dar la seguridad de tener más proyectos, recomendaciones, en fin. Entonces, no pierdas la oportunidad. Da todo de ti. Vamos a suponer que después de esta presentación hubo ajustes, finalmente tu cliente está contento, misión cumplida. Viene ahora sí esa etapa de implantación, manuales de identidad que ya mencionamos, y cerramos así idealmente un proyecto que nos va a permitir crecer como diseñadores, que va a ayudar a que tu cliente se desenvuelva mejor, se desarrolle, y colorín colorado. Vamos a hablar en la siguiente lección de algo muy particular, que no tiene que ver necesariamente con el diseño de las marcas, pero tiene que ver contigo y cómo debes buscar tu propia identidad y compartirte algo de lo que en mi historia, en mi existencia he vivido para ver si te funciona. Pues llegamos a la última lección del curso. ¿Sigues aquí? Gracias. Quiero cerrar después de hablar de todo lo que hemos hablado, desde la perspectiva del cliente, su industria, sus productos, servicios, desde la necesidad del diseñador de comprender el mundo a través de la historia, del simbolismo, el ser curiosos, el buscar humor en lo que nos rodea, en buscar elementos que se pueden convertir en piezas gráficas. Después de hablar de todo esto, quiero cerrar con un tema muy particular que es tu propia identidad. Y me refiero a tu identidad no como marca de diseñadora o de diseñador, sino quién eres tú, qué representas y qué quieres hacer. Porque eso finalmente es lo que vendes hacia tus clientes, es lo que la gente va a comprar y es lo que va a hacer que la gente te recomiende. ¿Reconocen a esta persona? Paseando por un lugar, descubrí que si te posas entre cámaras y te digitalizan, pueden generar una impresión 3D de ti mismo. Esto ilustra todo lo que hemos dicho sobre simbolismo. Representa cómo una marca puede representar el todo, puede evocarte experiencias que has tenido, cómo una marca puede darte la certeza de que el servicio va a estar bien, de que vas a estar en buenas manos, de que tu producto va a llegar a tiempo, de que no te vas a intoxicar. Todas esas garantías que da una marca, toda esa expresión que esa marca hace de ti, de tu persona, es lo que hacemos como diseñadores cuando vendemos lo que hacemos. Si ya decidiste que te quieres dedicar a hacer identidad corporativa, tienes que saber en qué universo te quieres mover. Hay muchas marcas para empresas no lucrativas, para instituciones no lucrativas, para entidades no gubernamentales, que tienen toda una vocación de la que tú tienes que entrar, probablemente con menores presupuestos, probablemente con una carga emocional más importante, seguramente con gente muy interesante que te haga crecer como persona. Te puedes dedicar también a vender productos, puedes especializarte en servicios, tal vez amas los deportes y terminas buscando oportunidades para trabajar en instituciones deportivas. Todo eso que resuene contigo, todo eso que te haga expresar lo que más crees en la vida, va a asegurar el éxito de tu profesión. Cuando llegamos con un cliente con el que no coincidimos, cuando tenemos que desarrollar algo que no entendemos y no nos interesa tanto, automáticamente se nota el resultado. Cuando llega un cliente con el que comulgas completamente, florece la relación, florece todo. Trata, por lo tanto, de detectar qué quieres hacer. ¿Funcionas mejor trabajando solo? ¿Funcionas mejor trabajando en equipo? ¿Quieres trabajar en una empresa de la que aprendas y en la que puedas aportar una visión fresca? ¿Te gusta interactuar con gente que piense como tú o gente de disciplinas completamente distintas? Todo eso es lo que te va a ir forjando como diseñadora, como diseñador, y finalmente se va a convertir en tu trabajo. En el caso de Ideograma, personalmente yo venía de trabajar en despachos de diseño, había trabajado en México, había estudiado en Los Ángeles, trabajado en Nueva York. Mi socio, Pep Palau, venía de una trayectoria muy distinta a la mía. Yo siempre había estado especializado en branding y él venía de áreas complementarias de diseño editorial, diseño de empaques, había trabajado en Disney, productos de consumo, había trabajado en expansión, en la industria editorial. Y el momento de fundar Ideograma y encontrar precisamente esta comunión entre la creatividad, la estrategia y el mundo en el que la implantación tiene que vivir, encontramos una oferta que funcionaba de maravilla. Las personalidades incluso son muy diferentes. Siempre me burlo de Pep diciendo que él tiene un problema para cada solución. Y en el caso de la identidad corporativa es una flor, porque lo peor que puede pasar es que un creativo como yo
llegue con grandes ideas y a la hora de implantar no funcione. Se necesita tener esa visión divergente y esa perspectiva convergente. Necesitas buscar equipos que te complementen, equipos que te cuestionen. Recientemente estábamos haciendo un proyecto, desarrollamos 3 alternativas de marca. Yo empujaba una marca con fervor, decía, esta es la marca buena. Después de ciertos procesos, esa marca fue muriendo en reuniones internas. Yo dije, no, esa marca es la buena. Llegaron con el cliente, la presentaron, yo tenía la certeza que tenía que funcionar. A veces no hay que escuchar al equipo y el cliente la odió. Si hubiera llegado yo con el cliente solamente con esa propuesta, solamente con ese tren de pensamiento, sin tener gente en el equipo como Nitzine, como Luis, que son comunicólogos, que entienden la estrategia, como Pep, que sabe muy bien la importancia de la marca como herramienta de negocio, después de un MBA que hizo, de trabajar con Emilio, con Luis, con Ale, del equipo de diseño para asegurarnos de que todo funciona, el éxito no estaría asegurado. Ve las ventajas de trabajar en compañías, en equipo, y encuentra tu propia voz y aprende, escucha, reta y crece. Define también cómo quieres expresar quién eres, qué valor le das a tu trabajo, cuál es la diferencia de lo que haces. ¿Eres una diseñadora con amor al detalle? ¿Tienes un diseño muy ecléctico? ¿O tienes un estilo muy particular? Eso es algo que va a hacer que la gente te compre por eso en particular. En el caso de Ideograma tenemos claro que lo que buscamos es diversificación. Obviamente a lo largo de 20 años hemos tenido diseñadores increíbles, hemos tenido la fortuna de trabajar con colaboradores con estilos distintos que han dejado su estilo en las marcas, por eso en nuestro portafolio ves tanta diversidad. Siempre hay una línea punteal de pensamiento, tenemos una conciencia estratégica creativa muy particular, pero la expresión es más la del cliente y no la del despacho. Si tienes tú un estilo que quieras empujar, sabe que el cliente te va a contratar por ese estilo y muchos otros no te buscarán porque es un estilo que no va con ellos. En Ideograma llegó el momento de generar una identidad para nosotros mismos. Desde el principio queríamos ser una empresa muy creativa, queríamos clientes creativos. La única manera de hacer proyectos creativos es teniendo clientes creativos que se arriesguen, que crean en propuestas, que rompan paradigmas. Y fuera de todos los despachos que tienen identidades muy formales, tipográficas, decidimos hacer una expresión de una metáfora que es el globo. De entrada, aunque estábamos en Cuernavaca y éramos un equipo pequeño, queríamos ser una empresa global. ¿Quién nos dice que no somos una empresa global si nuestra marca es un globo? Por otro lado, queríamos representar la flexibilidad y la transparencia que tiene que dar una marca a sus clientes. Y el globo también presenta esa forma de amoldarse a diferentes expresiones. Y utilizamos metáforas diferentes de animales. Por ejemplo, el perro da la bienvenida, es el que siempre está en la puerta, en el sitio web, en las presentaciones. Tenemos un elefante que representa la capacidad, la memoria en materiales digitales. Tenemos facturas con un mosquito, que es el que le chupa la sangre al cliente, pero nos da vida a nosotros. Tenemos también un mouse, cuando queremos representar a lo digital. La identidad no debe ser este sello de goma que se reproduce en todos los materiales de forma aburrida. La identidad debe ser una sorpresa, debe plantear elementos que hagan que la gente te ponga atención. Si en cada pieza de comunicación puedes contar algo distinto, si puedes generar intriga, si puedes despertar una pregunta que se convierte en una oportunidad de venta, estarás logrando que tu identidad exprese no solamente quién eres, sino qué buscas y cómo pretendes generar una relación duradera con el cliente. Hemos incluso usado nuestra identidad para hablar de nuestra metodología de una manera tan sencilla como sacar un globo, estirarlo y explicarle al cliente que al principio buscamos entender hasta dónde puede llegar el proyecto. Inflamos el globo para hablar del contenido del proyecto, la investigación, las entrevistas, el entendimiento, un nudo en el globo que se convierte en las conclusiones y después damos forma a la identidad para finalmente lograr un producto que tenga vida propia, que pueda tener sus propias piernas, que pueda caminar al destino que el cliente quiera. Tu identidad debe expresar tu visión, tu filosofía, tu pasión. Trata de expresarla de una manera única que te haga deseable, que te haga memorable. Pues muy bien, llegamos al final. Veremos a continuación un resumen. Espero que sea suficiente para redondear, para amoldar estos últimos conceptos y poder empezar a desarrollar tu proyecto.